San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Habiéndola encontrado con reverencia delante de Dios, nos ponemos de pie. Damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Santo Dios, tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de nuestros padres, Señor, el Dios eterno, el soberano. Dios santo, te agradecemos por la venida de tu santo Hijo. Te agradecemos por tu presencia en medio nuestro. Ahora, Señor, invocamos tu nombre, tu presencia. Amamos tu palabra. Todas las cosas que tú dijiste, Señor, las creemos. Bendice, Señor, a tu pueblo que está pronto para escuchar tu palabra. Vamos a tener oído atento. Queremos escuchar qué nos dice el Espíritu Santo a nuestro corazón en este momento. Te honramos, Dios. Colocamos bajo tu señorío todo pensamiento, toda cosa, Señor, que esté sometida a ti. Señor, no queremos distraernos en nada mientras tú hablas, Señor. Bendice nuestras vidas. Nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús. También te ruego que unjas mi vida con tu Santo Espíritu. Es tu palabra que tiene vida y tiene poder de ti. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. Esta es palabra de Dios. Entonces está hablando de ríos de agua viva, una realidad espiritual, algo que ocurre en algún momento cuando una persona se entrega enteramente a Dios, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando se vuelve de todo corazón a Dios. Algo ocurre un milagro en su vida. Ocurre algo que no es solamente interno, sino algo que llena toda nuestra realidad física, espiritual, mental. En todas las áreas son tocadas por el Dios vivo. Y esto Dios le dice ríos de agua viva. Si alguno cree, el asunto es por fe. La vida del Espíritu, la vida de Dios fluyendo en nuestras vidas es un tema de fe. No se puede conseguir de otra manera. No se puede conseguir de una carga emocional o estar predispuesto emocionalmente para algo. Es un asunto de fe, de creerle al Dios Todopoderoso. Porque el Señor dijo, cuando estaba hablando precisamente de esto, todavía no ocurría, faltaba un tiempo que Él predicara esta palabra, entrenara a sus discípulos, discipulara a sus discípulos. Luego, Él iría a la cruz, donde sería completamente glorificado. El Señor Jesús vino a cumplir una misión y tenía que obedecer esa misión, ir hasta la muerte de cruz y allí ganar que el Espíritu Santo venga a esta tierra, para que el Espíritu Santo nos lleve por los caminos de Dios, para que el Espíritu Santo fluya poderosamente en nosotros, para que la palabra de Dios llegue al corazón de otros y otros puedan ser transformados y otros puedan entender que Dios es real y puedan andar también en el Espíritu. Esto de los ríos de agua viva es algo
común en cada persona que ha tenido un encuentro real y verdadero con Dios. Está relacionado con el nuevo nacimiento, pero también está relacionado con el ser lleno del Espíritu Santo. Con esta palabra que sale en la Biblia, que es bautismo en el Espíritu, pero también se dice el ser lleno del Espíritu. Una realidad que nos conecta con la realidad de Dios. Es algo sobrenatural. La vida del Espíritu es algo sobrenatural. No se puede manejar, no se puede trabajar emocionalmente, como les dije antes. No se puede trabajar ni siquiera intelectualmente. Es un asunto de fe, es un asunto del Espíritu suyo que se conecta con el Espíritu del Santo Dios. Y el Espíritu Santo se va hacia todas las áreas de su ser, cuerpo, alma y espíritu. Eso es río de agua viva. Es como un agua que no está estancada, algo que está fluyendo. Es el río de Dios que fluye en la vida del ser humano. Eso es río de agua viva. Cuando era nuevito en el Señor, me emocionaba esto. Pensé que esto era una realidad, tenía que serlo, porque antes le había hecho empeño, antes de ser cristiano, le había hecho empeño. Incluso me acuerdo, compré algunos libros de religión y estuve haciéndole empeño, llevando la palabra, porque deseaba compartir algo de Dios que yo sabía. Lo que yo sabía de Dios quería compartirlo con esas personas, pero no había ningún cambio, no se producía ningún cambio, nada. Me quedé con el gasto de los libros, de los materiales, pero no se logró nada. La gente seguía tal cual. Pero cuando vino el Espíritu Santo en mí fue algo diferente. Fueron ríos de agua viva que cuando hablaba alguien entendía esta palabra y podía recibir esta vida nueva de Dios. Eran verdaderamente ríos de agua viva que fluían y se traspasaban hacia otras personas, porque venía de Dios. En Ezequiel habla de este río, lo muestra como un río que viene, y este río viene y hay una persona que empieza a tener una experiencia con el río de Dios, empieza a avanzar hasta los tobillos. Se puede andar a ese nivel espiritual solamente hasta los tobillos, porque no queremos entregar completamente nuestro corazón. Luego, esta misma persona empezaba a andar ese río ya hasta las rodillas. Pero luego empezó a llegarle el agua hasta los lomos. Luego empezó a nadar en este río de Dios. La voluntad de Dios es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y eso se traduce en una vida cambiada, en una vida transformada, en una vida en que Dios está fluyendo permanentemente en nuestras vidas. Que Dios habla a nuestro corazón y podemos discernir qué dice Dios, qué me está diciendo. No es algo infuso, no es algo raro. Cuando Dios habla fuerte y claro en nuestro corazón. Y también tenemos la palabra de Dios y tenemos amor por esta palabra, porque es la palabra de Dios y nos dejamos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Cuando los ríos del Espíritu fluyen, los que nos escuchan son transformados. Podemos ver milagros de Dios en un nuevo nacimiento, en una nueva realidad, en personas que de ninguna manera podían cambiar, pero cambiaron por el poder de Dios. Hermanos, he visto esa experiencia antes de tener a Dios en mi corazón y vi que esta gente me escuchaba. Eran verdades que sí le estaba hablando, pero esas verdades no podían hacer una transformación. Pero ahora en Dios he visto que estas letras son vivas, se mueven en el corazón. He hablado de sanidad y esa sanidad se ha realizado porque tiene vida en la palabra de Dios. He hablado del nuevo nacimiento y personas han nacido de nuevo a una nueva realidad. Amén. Ellos se asombran, ¿cómo pude cambiar? Pero cambiaron de verdad. Otros han recibido una nueva fuerza, una nueva vitalidad. Y estos son los ríos de Dios. Él dijo, el que tiene sed, se necesita sed de Dios. Sed. Si no hay sed, no hay deseo de Dios, no va a ocurrir nada.
Nada en la persona. Tiene que desear ardientemente que Dios fluya en usted, que usted haga contacto con el Dios vivo. Y va a ser una vida emocionante, una vida nueva, que la mente, el pensamiento, la intelectualidad del ser humano va a ser movida. Va a ser movida hacia Dios, que también mis emociones también van a ser movidas hacia Dios. No va a ser solamente un juego de emociones, van a ser emociones sanadas, sentimientos sanados, una obra de Dios plena en el corazón. El Señor dijo, el que tenga sed, que tenga hambre de Dios, venga a mí y beba. Amén. No hay otra persona, solamente Cristo. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó con poder y autoridad. Pero dijo, viene alguien que todavía no está entre nosotros. Viene alguien. Yo estoy bautizando con agua, dijo el Bautista. Pero viene alguien detrás de mí, que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa palabra bautizar significa ser lleno de la plenitud de Dios. Significa ser sumergido en Dios. No solamente en las aguas bautismales, sino en Dios. En la realidad misma de Dios. Usted ya no es nunca más el mismo. Ahora es otra persona. Ha sido cambiado en otro hombre. Ha sido cambiada en otra mujer. La mujer, como dice la Biblia, el hombre viejo ha sido transformado en un hombre nuevo. La vieja mujer ha sido transformada en una nueva mujer, llena de Dios. El que cree en mí, es un asunto de fe, de creerle a Dios. El que cree en mí, correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, creerle al Señor, de una manera sencilla. Tampoco esto es muy elevado, es sencillo, creerle a Dios, como el niño le cree a Dios. Así usted también. Y llenarse de Dios cada día. Como dice la Escritura. Todo esto, lo que Dios dice, lo que Jesús dijo, es lo que dice la Escritura. Jesús nunca contradijo lo que había estado escrito desde antes. Nunca contradijo la Biblia del Antiguo Testamento. Nunca contradijo eso. Como dice la Escritura. Y por tanto, para nosotros también, toda experiencia nuestra va a ser como dijo la Escritura. Porque la Escritura es segura, es de Dios, es la palabra de Dios. Cuando usted tiene alguna inquietud respecto a la verdad, lea la Escritura y la Escritura siempre va a ser segura. De toda experiencia espiritual que alguien tiene, va a ser la Escritura que le va a dar la legalidad, lo va a validar. La Escritura es profética. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. La Escritura es como una antorcha que ilumina nuestro camino. Estamos en tinieblas, en un tiempo difícil. Por eso vamos a tener esta jornada, porque se están entregando y se van a seguir entregando enseñanzas malas para nuestros hijos, pero nosotros vamos a encender la antorcha, porque la Biblia, la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra a todo hombre, como una luz que señala nuestro camino, como una linterna que señala nuestro andar, ¿no? Entonces, la palabra es como una antorcha. Esta palabra bendita se interpreta a sí mismo, no hay ninguna confusión en la palabra de Dios. Entonces, como dice la Escritura, dijo el Señor, esta experiencia de que los ríos de agua viva tienen legitimidad. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, así ocurriría. Lo dijo Ezequiel en el pasado. Dijo que cuando venga el Espíritu Santo nos haría una transformación tan grande en nuestro corazón, que este corazón de piedra se transformaría en un corazón de carne, capaz de sentir, capaz de ser sensible ante el dolor de la otra persona. Que el Espíritu Santo nos daría capacidad para andar en los caminos de Dios, cumplir lo que Dios dice. Entonces, como dice la Escritura, y con todo esto, del interior de aquellos creyentes correrían ríos de agua viva. ¿Quiere usted que esos ríos estén quietos o que estén moviéndose como agua viva?
Yo deseo que muevan en mí, que fluyan estos ríos, que sienta el dolor de la otra persona y sea como otra persona que está representando a Cristo. El Señor se fue, pero viene otra vez. Pero mientras Él esté con el Padre, a la diestra del Padre, nos dejó a nosotros una autoridad delegada que nosotros tenemos que obedecer. Hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. Tratar a la persona con sinceridad, tratar a la persona con amor, buscar el arreglo cuando hay dificultades, ser pacificadores, tener un espíritu conciliador, amar y también orar por los que están en dificultades, amar y orar también por los que están enfermos. Entonces los ríos de agua viva fluirían en base a la fe. Es un asunto de fe. Cuando ustedes que se van a bautizar en estos días se han sumergido en las aguas, sepan que para ustedes hay un antes y un después a partir de ahí, que van a depender del Espíritu Santo, no de tanta intelectualidad, no de cosas complejas, sino del poder del Espíritu Santo que les va a mantener fieles hasta el día que Jesucristo venga. Hay dos cosas esenciales en esto de la obra del Espíritu. Una es el nuevo nacimiento, esa transformación de la persona, que ha sido transformado por Dios mismo. Amén. Y eso se le llama nuevo nacimiento. Recordarán que en la Biblia cuando este religioso llamado Nicodemo se acercó al Señor y le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? El Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Amén. El nacer de nuevo es una obra del Espíritu en respuesta a la conversión, totalmente convertidos a Dios, totalmente arrepentidos de toda clase de pecado. Nuevo nacimiento y la otra dejar que nos llene el Señor. Lléname más, Señor, más de ti, más de tu amor, Señor, más de tu presencia. Lléname de ti. A eso la Biblia le llama bautismo en el Espíritu, que también es un asunto de fe, algo que se cree, algo que es real. En el nuevo nacimiento se recepciona el Espíritu, llega al corazón, a la mente, al espíritu de la persona. En el bautismo en el Espíritu nos capacita para hacer las obras de Dios. Si alguien está orando por los enfermos y los enfermos se sanan, es porque el Espíritu de Dios está obrando a través de esa persona. Si alguien habla y esa enseñanza se recibe, y esa enseñanza hace que otros sean transformados, es porque el Espíritu Santo está trabajando a través de esa persona. Entonces, el ser lleno del Espíritu, de cualquier manera que se entienda teológicamente, es la obra de Dios trabajando en el ser humano. Una obra que nos va capacitando, una obra que nos va identificándonos con Cristo, una obra de Dios que nos va haciendo que nosotros podamos ser luz para que otros vean a Cristo. Pero no puede haber ninguna obra del Espíritu cuando una persona no está dando testimonio de Dios, porque si alguien estuvo con Dios se va a parecer al Señor. Cuando los discípulos empezaron a predicar, dijeron, estas personas son los que andaban con Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús. Estaban haciendo las obras de Jesús. Estaban hablando como el Señor. Amén. Porque habían tenido una experiencia real y verdadera con Jesucristo. Entonces el Señor nos capacita. Pónganse por la fe ante los dones del Espíritu Santo, porque cualquiera de estos dones, incluso todos los dones, podrían operar en cualquiera de ustedes. Son los dones del Espíritu. ¿Y qué vamos a hacer para conseguir esos dones? Vamos a esforzarnos, vamos a hacer cosas para que vengan esos dones. No, la palabra dice don, eso significa un regalo de Dios en respuesta a la fe en Jesucristo. ¿Me entienden? Por tanto, buscar a Dios con todo el corazón. La obra de Dios obrará con todo lo que Cristo dijo. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La obra de Dios en cada uno de nosotros. Las veces que se perdió
la idea del nuevo nacimiento en la historia de la iglesia. Las veces que se olvidaron los creyentes del nuevo nacimiento, las veces que se olvidaron en la experiencia de la conversión y del arrepentimiento, esa iglesia fue una iglesia pagana, con líderes paganos, ciegos, líderes ciegos. Pero cuando la iglesia volvió al camino verdadero, cuando volvió al arrepentimiento, cuando volvió a centralizar a Cristo en su mensaje, cuando la iglesia entendió que en la obra de Dios y que no podemos hacer nada sin Dios, amén, esa iglesia se volvió a convertir. Y otra vez empezaron a fluir los dones del Espíritu Santo, la obra de Dios, el poder del Espíritu Santo empezó a fluir como ríos de agua viva. Porque Dios está esperando que eso ocurra en la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen y con la propia fuerza humana tratan de hacer algo. De ninguna manera. La iglesia es un cuerpo donde la cabeza de ese cuerpo es Cristo el Señor. Y Cristo le da la vitalidad espiritual. Es distinto a las filosofías humanas que hay que pelarse la cabeza para descubrir qué quiso decir este filósofo y el otro dijo otro tanto. No, aquí es la palabra de Dios que trabaja en el corazón del hombre. La palabra de Dios es la revelación que llega a su corazón. De repente usted lee la palabra y tiene un impacto en esa palabra. Esas letras parece que se mueven y saltan a su corazón. Así es la palabra de Dios. Amén. Y usted puede hablar con libertad, porque Dios está usándole para que otros reciban la palabra de Dios. Y quiero decir ahora, lo fundamental de este mensaje de la Biblia es que Jesucristo es el Señor. Amén. Que el Espíritu Santo vino a quedarse en este tiempo para que nosotros podamos amar con todo el corazón a Cristo, para que nosotros podamos ser transformados a una verdadera vida cristiana. Y que el Espíritu Santo vino aquí para capacitarnos en las obras del reino, porque es necesario. El Evangelio de Cristo no es un tema social, es la obra de Cristo obrando en nosotros. Y al estar la obra de Cristo obrando en nosotros, descubrimos a nuestro prójimo y entendemos que este prójimo debemos amarle, porque hay muchos mandamientos, pero todos esos mandamientos se centran en dos: amén, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces no habría ninguna realidad en cuanto a esto si nosotros no amáramos al hermano. ¿Por qué? Porque si decimos amar al hermano, si decimos amar a Dios y no amamos al hermano, somos unos mentirosos. Por tanto, el amor a Dios se demuestra amando al prójimo, o amando a la persona que usted tiene a su lado. El Señor le bendiga. Amén. Se espera que todos nosotros, todos los creyentes, estemos llenos del Espíritu Santo. Se espera que en todos nosotros estén fluyendo esos ríos de agua viva. Y yo sé que fluyen, pero déjelo fluir más. Expanda su corazón espiritualmente para que fluya. Crea a toda palabra que viene de Dios. Yo escuché la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. Y esas mismas palabras las vi obrando poderosamente en mí. Y las sigo viendo en mi vida. Oí las palabras de Dios que dicen que seríamos transformados, cambiados a una nueva persona. Y eso se ve hasta en la mirada de una persona que ha sido transformada. Y me regocijo cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo trabaja en esa persona. Puedo mirarlo a la cara y decir, sí, verdaderamente este hermano se convirtió. Porque está en su vista, en su mirada, se ve que es diferente. Amén. En la obra del Espíritu son los ríos de agua viva que fluyen en el ser humano que ha creído en Jesús, que se ha entregado de todo corazón al Señor. Esta obra de Dios es vida nueva en Cristo. Es una obra interior del corazón, pero que también se transmite hacia todas las áreas de nuestra vida. Es una transformación que nos vivifica, nos sentimos vivos.
intelectualmente, nos sentimos vivos emocionalmente, nos sentimos vivos en toda nuestra personalidad, vivos espiritualmente. Nuestro carácter podría ser quieto, reposado, pero sentimos la vida fluyendo en nosotros. Y por sobre todo, otros notan que esta persona verdaderamente se convirtió. Es la realidad de Dios, la realidad del cielo, obrando y transformándonos. Esta obra del Espíritu en todo tiempo despierta a la iglesia. Si ustedes se recordarán cuando el Señor nos enseñó sobre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Así será la iglesia en el último tiempo, dijo. Algunos estarán durmiendo, otros estarán despiertos. El Señor vino y despertó a las que casi ya se estaban durmiendo. Entonces el Señor nos despierta y también nos dice a nosotros: despierta tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Es una realidad. Estar despiertos espiritualmente, porque su venida se aproxima cada día. Entonces despierta al hombre también a una experiencia espiritual. La obra del Espíritu, del nuevo nacimiento, nos despierta a nosotros a una obra espiritual. ¿Qué significa eso? Nace el deseo de tener más intimidad con Dios. Nace el deseo de estar conectados a esta realidad espiritual, sobrenatural. Y ese deseo va de alguna manera colaborando con la fe sencilla. Cree y será hecho. El que cree tendrá estas señales. Y viene la revelación. A veces está despierto usted, o a veces está durmiendo, pero Dios viene y le enseña una verdad tan fundamental. Y usted se siente seguro, porque esa verdad que Cristo le enseñó en revelación está escrita en la palabra de Dios. Pero también usted la está recibiendo directamente de parte de Dios. El Evangelio es algo real, algo que está conectado. Nuestros ancianos que hablaban antes decían: tómese fuertemente, decían ellos, del cable de la fe. Porque lo habían visto en visión, que la fe era como agarrarse un cable. Amén. Una realidad. Conectados con el Dios Todopoderoso. También sabemos por experiencia de Dios que la espada espuma, o sea la Biblia, es como una espada de dos filos. ¿Será solamente metáfora? De ninguna manera. Yo la vi, la tomé en revelación. Es una realidad. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay cosa que se le puedan poner a la palabra de Dios. Tome la palabra en cada una de las expresiones que usted encuentra y úsela como arma defensiva para defenderse contra el enemigo, no contra las personas. La lucha suya no es contra personas, su lucha es contra demonios que quieren destruirle y separarle de Dios. No, usted use el arma para defenderse contra las fuerzas de las tinieblas. Sí, hay gente que habla mal contra usted, pero no se preocupe. Dice la Biblia, dice en Isaías 54, o sea, 17:54, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. La estoy buscando. Era 54:17. Tome esta arma. Es inevitable que alguien hable mal de usted, pero no se preocupe porque esa persona habla mal. Esa persona habla mal de usted, ¿por qué? Porque Satanás está inflamando la lengua a veces para destruir. Hay teorías de que nosotros tenemos que cortar las maldiciones generacionales, teorías humanas. Dice la Biblia que nuestros padres comieron las uvas agrias, pero los hijos no sufrirían la dentera. Eso significa que si mis padres pecaron, yo no voy a sufrir las consecuencias. Yo voy a sufrir las consecuencias de mi propio pecado. Y mi pecado me destruirá a mí y también a mi familia, sí. Va a dividir mi matrimonio.
pero mis hijos no van a sufrir la consecuencia de destrucción, porque yo fui el que pequé. Nuestros padres comieron las uvas agrias y a nuestros hijos no se le van a destemplar los dientes. Hay lógica ahí. Si usted come uvas ácidas o limón, su hijo no se le van a destemplar los dientes, de eso se refiere. Entonces, ocurre que tenemos que ministrarnos, dice esta teoría, por aquellos antepasados nuestros que se metieron en hechicería, en adulterio, un montón de cosas. No, podríamos ser afectados nosotros si seguimos el ejemplo, el mal ejemplo de nuestros antepasados. Y si ellos fueron brujos, nosotros seguir en la brujería. Si ellos fueron idólatras, seguir en la idolatría. Y si ellos fueron perversos sexualmente, nosotros seguir en esa perversidad. Ahí somos afectados. Pero cuando usted viene al Calvario, viene a Cristo, estoy hablando de la verdad de Dios. Cuando usted viene al Calvario, viene a Cristo, sus pecados son borrados. Y se cortan inmediatamente toda maldición. Así que si Satanás viene a dañarle a partir de ahí, está de manera ilegítima dañándole a usted. Lo que sí usted tiene que guardarse ahora son de las maldiciones de los que hablan mal de usted. Alguien está deseando quizás que a usted le vaya mal. Usted tiene que ponerse todos los días bajo la cobertura de Dios, diciéndole: Señor, guárdame, ármame de toda armadura espiritual, guarda mi mente, mi corazón, mi cuerpo, guarda mi familia, bendigo a mis hijos, porque ¿cuántos estarán maldiciendo a sus hijos? Pero yo bendigo a mis hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret bendigo a mis hijos, contra toda maldición bendigo a mis hijos. Y esas palabras que tienen poder, porque dice la Biblia que tienen poder esas palabras malas. El apóstol Santiago dijo que la lengua es un mundo de maldad y que es inflamada por el mismo infierno. Hay poder ahí, poder satánico. Entonces, ¿qué hace usted? Señor, que ninguna arma forjada contra mí prospere. Porque dice la Biblia: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y si usted quiere servir al Señor, usted es un siervo de Dios. Es un hijo de Dios, pero está sirviéndole. Por tanto, siéntase siervo de Dios y colóquese bajo esa cobertura de esta palabra. Que ese río de agua viva fluya a todas las promesas de Dios y tome las promesas de Dios en el sí y en el amén de Dios. Lo que Dios dice, Él le dice sí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Está bien que a usted se le ocurra algo y usted diga: Señor, dame esto. Esto está bien, el Señor lo puede dar. Pero lo que es seguro, cuando Dios dijo algo, esa promesa está en el sí de Dios, en el amén y en el sí de Dios. Eche mano a las promesas de Dios. Yo quería ser lleno del Espíritu Santo, quería ver la experiencia del Dios vivo y tuve esa experiencia y la sigo teniendo. Que a veces me siento triste, a veces me siento acongojado, no he perdido la naturaleza de un hijo de Dios. Alguien puede decir que alguien, si es cristiano y si es lleno del Espíritu Santo, tiene que andar todos los días sobre la pelota. De ninguna manera. Somos seres humanos y a veces estamos tristes, a veces estamos acongojados, pero nunca destruidos, porque la fe de Dios está fluyendo en nosotros, la vida de Cristo fluyendo en nosotros. El apóstol Pablo dice: estamos sujetos a muerte cada día. Cada día somos atribulados, cada día estamos en dificultades y estoy derribado, pero nunca destruido. En apuros, pero no desesperado. Así que usted puede estar en apuros, incluso apuros económicos, pero no desesperado. Usted puede estar en el suelo emocionalmente, pero no destruido, porque Cristo está en usted. Y el río de agua viva fluye y viene de Dios. Y le está dando fuerza, le está dando ánimo, le está fortaleciendo, le está reviviendo cada día. Por eso
El rey David decía: Señor, vivifícame según tu palabra. Dígale al Señor también: Señor, vivifícame según tu palabra. Vivificados emocionalmente, vivificados físicamente. La vida de Dios como un río fluyendo. Usted dirá: estoy enfermo, ¿y cómo voy a estar fluyendo en Dios? No importa, estamos creyendo en el Señor. Este cuerpo terrenal un día se va a quedar en la tierra, pero Dios ha preparado un cuerpo por toda la eternidad, un cuerpo espiritual. Hay cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. El Señor nos ha dado este cuerpo terrenal mientras estemos aquí, en esta asignación terrenal nuestra, que puede ser algunos años, no sé, pero en algún día nos vamos por toda la eternidad con Cristo. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Eche mano a todas las promesas de Dios, porque las promesas de Dios están en el sí de Dios. Amén. En el amén de Dios. Él dice amén a las promesas cuando usted quiere que su familia se convierta. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces una promesa que está bajo el sí de Dios, bajo el amén de Dios. Así que eche mano a todas las promesas. Y esos ríos de agua viva que fluyan. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen. Harían las obras del reino. Y aquí dice Jesús: si alguno tiene sed, que dice: venga a mí y beba. Beba del río de Dios. Que el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, lo dice. Así es que es cierto. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, de la obra de Dios que estaría obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo vino y se quedó en Pentecostés. Y sigue aquí, haciendo las obras de Dios entre nosotros. Y nosotros muchas veces nos utiliza como instrumento para su obra. Muchas veces. Sea instrumento de Dios allí en el hogar. Sea instrumento de Dios allí en el vecindario. Donde quiera que sea. Porque usted es un embajador de Cristo. Un embajador del Señor. Busque a Dios con todo su corazón y llénese de Dios. El Espíritu Santo está en todo aquel lugar donde usted invoca el nombre de Cristo. Aunque hayan dos en la casa. O si usted está solo, invoque el nombre del Señor. Él va a estar ahí. En todo momento. El Espíritu Santo estará hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando Cristo venga. Pero antes, Él quiere saciar la hambre que usted debiera tener por Dios. La hambre que usted debiera tener por Dios, el Espíritu Santo quiere saciarla. Lo que el Señor hizo antes, lo quiere hacer otra vez. El Señor no está limitado por nuestra incredulidad. El Señor no está limitado por ninguna limitación nuestra. Lo que Él hizo antes, hoy puede hacerlo otra vez. Nos ponemos de pie. Creemos, Señor, a tu palabra. Señor, que ese río de Dios esté conectado a nuestra vida. Dios, de tal manera que la palabra tuya sea la espada del Espíritu, que podemos usar de manera defensiva y también ofensiva contra las fuerzas de las tinieblas. Que la realidad de Dios sea una realidad ahora, Señor. Que esos ríos de agua viva, el río de Dios, sea fluyendo en cada una de nuestras vidas. Que nuestras vidas sean completamente transformadas. Que nuestra vida sea vivificada en Dios. Bendice a esta generación de hermanos, Señor, a cada uno de nosotros, para dejar un buen recuerdo a las generaciones siguientes. Que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Que ellos puedan ver la certeza en cada una de nuestras palabras. Que ellos puedan ver la convicción espiritual que hay en nosotros. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Y permítenos estar en la plenitud de ti, Señor, viviendo a la
a la obra tuya, Señor, como dice tu palabra, que los ríos de agua viva fluyan poderosamente en nosotros. Bendigo a tu pueblo, bendigo a la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. La bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Voy a dar algunos avisos luego. El Señor les bendiga.